es el símbolo de Estambul. Fue construida entre los años 532 y 537 y es una de las obras maestras del arte bizantino. Durante su historia fue la iglesia del Papa, después fue convertida en mezquita. Atatürk transformó el templo en un museo. El interior de Hagia Sofía te dejará con la boca abierta. Las dimensiones de la sala principal, la iluminación difusa, los enormes medallones decorativos y las columnas monolíticas. En la segunda planta se puede ver el mosaico más destacado del emperador Constantino y la emperatriz Zoe adorando a Cristo. Justo enfrente, la Mezquita Azul, que es la más importante de Estambul. Al entrar en la Mezquita Azul se entiende el porqué de su nombre. Hay más de 20.000 azulejos de color azul que adornan la cúpula y la parte superior de la mezquita. Para visitarla hay que llevar la ropa apropiada y descalzaros antes de entrar. El Palacio Topkapi es otro lugar para perderse. Simboliza el poder que alcanzó Constantinopla como sede del Imperio Otomano. Desde este palacio, los sultanes gobernaron su imperio hasta mediados del siglo XIX. El harén era el lugar donde residía el sultán, su familia y un conjunto de entre 500 y 800 mujeres de alto nivel cultural adiestradas en ciertas habilidades. La reina madre era la máxima responsable del harén. Desde aquí se puede ver la Torre de la Doncella, otro símbolo de la ciudad. En sus 700.000 metros cuadrados, el Palacio Topkapi cuenta con 4 patios y múltiples edificios en su interior. Sala de armas, cocina, establos reales, tesoro, una de las más importantes. También se puede disfrutar de las vistas al Bósforo y la Torre Galata. El Gran Bazar es uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo. Hay de todo, artesanía, joyas y ropa. No olvidéis de probar lo típico, simit y dulces como baklava. La cisterna basílica, también conocida como Palacio Sumergido, es una de las múltiples cisternas que hay en Estambul. Entre las 336 columnas de la basílica hay 2 que tienen como base una cabeza de Medusa, el ser mitológico que convertía en piedra a quien mirara. Este lugar fue el escenario de muchas películas. Por la noche, la Plaza Sultán Ahmed con sus mezquitas y columnas es algo impresionante. También llama atención el baile de los derviche. Bajamos a Marmaray, la línea del metro que pasa por Bósforo y conecta Europa con Asia. En la parte asiática, enseguida vamos al Monumento del Torro y paseamos por las calles de Kadıköy. Aquí, los perros y gatos, sobre todo, son los dueños de la ciudad. La gente les cuida mucho. El ambiente de esta parte es fantástico. La estación de Sirkeci es histórica. Antes fue la última parada del mítico Orient Express. Atravesamos el puente de Galata, un puente simbólico capaz de unir diferentes culturas. Pasamos por el Palacio del Dolmabahce, que sustituyó al Palacio Topkapi como residencia de los sultanes. En funicular llegamos a Taksim, el corazón de la moderna Estambul. En la plaza se conservan el monumento al aguador y el monumento a la República. Por la calle Istiklal o antigua escalera llegamos a la Torre Galata, una de las torres más antiguas del mundo. Desde su parte más alta se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad.